Tenemos nosotros por acá en la línea telefónica a Samir Sánchez. Samir, muy buenas noches. Buenas noches, especialmente un saludo a Darío Pérez, a todo el equipo, a ti, y bueno, los mejores deseos en esta noche de descanso. Sí, estamos hablando de feria, Samir. Estamos hablando sobre esa partida de nacimiento que tiene históricamente Lobatera, que nos da con orgullo el gritar a los cuatro vientos y gritarle a los cuatro elementos que tenemos la feria más antigua de Venezuela y América. Así es hasta ahora, y se puede decir con toda seguridad, el único pueblo que tiene un acta de nacimiento de sus ferias y fiestas, de sus celebraciones patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y todo lo que conllevaba las ferias, las fiestas y la obligación de correr 6 toros de casta en la Plaza Mayor de Lobatera ese año de 1774 y la obligación por escrito tanto del cura párroco como de todos los hermanos de la cofradía de asegurar los 6 toros para el año siguiente. Yéndonos unos años atrás, ¿quién es Manuel Antonio de Navas y cómo llegó acá a Lobatera? Mira, el presbítero doctor, porque era doctor en teología, Manuel Antonio de Nava, nació en San Juan de Girón. Actualmente eso es una población de Colombia. Nació en la época colonial, cuando era el nuevo reino de Granada, el virreinato de la Nueva Granada. Sus padres llegaron de España a mediados del siglo XVIII y se establecieron allí. Él pues se educó primero en la escuela de San Juan de Girón, luego pasó a estudiar en el seminario en Santa Fe de Bogotá y allí estuvo sirviendo hasta llegar a un cargo muy importante que era el canónigo lectoral del Cabildo Catedralicio de Santa Fe de Bogotá, a un cargo en el arzobispado muy alto, y si era lectoral quiere decir que era una persona preparada que tenía la obligación de dictar las conferencias al resto del clero, y ese era el rol del canónigo lectoral. Por eso se llamaba lectoral, porque impartía las lecturas y explicación de las Sagradas Escrituras al resto del clero. Y después lo ubicamos en la Villa del Rosario, donde se establece definitivamente, en el Rosario de Cúcuta, en la frontera, acá con San Antonio del Táchira. Y estando allí, recibe las cartas del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, donde lo designaba como primer cura párroco de la recién creada parroquia eclesiástica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Lobatera, que había sido creada en junio de 1773. Pero recordemos que las distancias de la época no son las mismas de ahora. Y él vino a tomar posesión de la parroquia el 20 de marzo cuando llega a Lobatera e inmediatamente comienza a trabajar. Y el 22 establece la cofradía o la hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, donde establece todos los compromisos que debían tener los lobateros para con su patrona y cómo celebrar con alegría, con jolgorio y la costumbre de la época, esas corridas de toros en honor a la patrona del pueblo. Debemos suponer, Samir, que él era un cura bastante visionario y que, porque a pesar de tan corto tiempo, ¿no? Una iglesia bastante nueva acá en Lobatera, un cura recién llegado que a las 48 horas ya tenga una cofradía montada. Así es, era bastante visionario y como te decía, su formación, su experiencia, el nivel de educación que tenía, pues le permitió hacer todo eso y organizar lo que sería organizar propiamente el pueblo en el aspecto religioso, porque el 3 de abril continúa trabajando y crea otra cofradía, que es poco conocida en Lobatera, pero que existe el acta, ahí hay otro libro, que es la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción, o lo que podríamos llamar la cofradía de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. O sea, una segunda cofradía, lo que quiere decir que eso nos proyectaba la riqueza, y hablo riqueza en el sentido del número de pobladores, de dinero que se movía, porque todo esto pues implicaba gastos, implicaba obligaciones. Entonces, 2 cofradías en menos de lo que dice, en horas, una en horas y otra en pocas semanas,
pues indica eso. O sea, creó 2 cofradías que se activaron inmediatamente, de las cuales están los documentos. Por eso es que Manuel Antonio Nava era un cura párroco que era buscado para muchas parroquias, y era disputado también por San José de Cúcuta, creo que fue la cosa. Sí, fue exactamente. A él se le presentó la oportunidad de haber sido párroco de San José de Cúcuta, coincidió con Lobatera y prefirió Lobatera, que es otro aspecto a resaltar. Pero recordemos que en esa época San José de Cúcuta, pues Lobatera era más grande que Cúcuta en ese momento como población, entonces él prefirió a la población de Lobatera y estuvo hasta 1779, fueron 4 años productivos, y luego se retira, porque ya no mantiene parroquia, sino se retira a vivir a la Villa del Rosario, famosa Villa del Rosario, con su familia. Hay un testamento, probablemente él murió en 1805, porque existe el testamento, no le hemos podido consultar pues todos estos inconvenientes, y cuando no es una cuestión otra, para poder ir a revisar en los archivos de Cúcuta ese testamento, pero hay referencias que parte de sus bienes los deja una sobrina que crió, de apellido Isabel de Nava, y también muy probablemente él está enterrado en este monumento que cuando íbamos a Cúcuta con frecuencia pasábamos, que es una cúpula, una iglesia que está en ruinas, que era la antigua iglesia de la Villa del Rosario, donde se celebró el Congreso de Cúcuta de 1821. Él debe estar en el subsuelo de la iglesia, porque era la costumbre a los sacerdotes enterrarlos en la iglesia en esa época. A raíz del terremoto desapareció el templo, se movió a otra parte, pero consideramos que los restos deben estar allí todavía. Y pensando un poco lo que tú vienes hablando, Samir, ¿será que él ya traía algo en su cabeza montado para Lobatera, o fue mera casualidad y el tiempo pues llevó a tener la feria más antigua acá? Porque no sé si él alguna vez pensó en inmortalizarse de esta manera. Creo que se proyectó, no sabemos cuánto, pero el hecho, como lo referimos el domingo pasado, que explícitamente, o sea, literalmente en el documento se estableciera que tienen que asegurarse los toros del año siguiente, ya es lo que tú dices, él se proyectaba un futuro. O sea, esto debe ser una obligación, o sea, no debe comenzar como una obligación para que después se convierta en una tradición. Y tal vez él pensó, si no es de esta manera, pues ocurrirá un año sí, un año no, como pasaba en muchos pueblos del estado Táchira de Venezuela. En cambio, él lo establece por obligación y es un compromiso de la cofradía. Era la palabra de la cofradía y la palabra del cura párroco, que estaban empeñados en celebrar la festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a la altura de las circunstancias. ¿Quiénes deben velar porque esto se cumpla? Bueno, en esa época era el cura párroco quien empeñaba su palabra y los hermanos de la cofradía. Eso ha cambiado en este momento, pues las ferias y las fiestas deben manejarse o visionarse de 2 aspectos. Lo que es la fiesta, y hablamos de fiesta en el sentido religioso, es netamente una responsabilidad de la parroquia y de todos los que hacen vida, tanto en el desarrollo de la planificación, los consejos parroquiales, el cura párroco. Es una responsabilidad inmediata celebrar la festividad conforme lo establece el derecho canónico, conforme lo establece la tradición católica, y pues la Iglesia es quien impone las normas cómo se celebra la festividad del santo patrón, y corresponde a la sociedad, a las autoridades, que por eso en el acta de la cofradía aparece el alcalde, la parte de las ferias, la parte de la distracción, el ocio, que es el término correcto, de los juegos que se pudiesen establecer para esta situación. Entonces, una coordinación entre estos 2 elementos es lo que nos puede proyectar en este momento a la continuidad de estas ferias y fiestas, como siempre le hemos llamado, en Lobatera.
Sí, porque nos dice aquí literalmente, y donamos a Nuestra Señora 6 toros que corran desde la quinta del señor cura, y que todos los años se jueguen en esta plaza y se determine la seguridad de los que la tomasen para el siguiente año. Y asimismo... Exacto, fíjate que hay dos afirmaciones. O sea, todavía decían, no solamente una, y lo has dicho, dos afirmaciones. Primero, nos obligamos a que estén los toros, y segundo, que todos los años, y dice, todos los años se corren los toros, y alrededor de los toros es lo que hablamos, el ambiente ferial, es la parte lúdica de las celebraciones religiosas. Correcto, entonces quiere decir, para la época, según los que firmaron acá, estaba la comunidad, estaba el ciudadano alcalde pedáneo y estaba el señor cura, junto con la cofradía. Ellos mismos eran la cofradía como tal. Entonces podemos resumir en la actualidad, ya viniendo de 1774 ya a 2016, ya 242 años después, actualizando los términos y pensando en ciertas actualizaciones, podemos hablar de que los responsables deberían ser los mismos, iniciando por el ciudadano cura, por la cofradía y actualmente, en este caso, la ciudadana alcaldesa. Claro, perfectamente. Los mismos que firmaron el acta de 1774 existen en cuanto a cargos, en cuanto a responsabilidades en este año 2016. Sí, pero... Y, oye, tan bonito que dice en el acta, es que todo el pueblo, en el acta dice, creo que reunidos todos los habitantes, porque, bueno, era la fe de la época, y algún habitante que no estuviese era mal visto. En el siglo XVIII, bueno, este no es que buen cristiano, no está en la cofradía, entonces era todo el pueblo que se había reunido en la iglesia para, con las autoridades civiles y eclesiásticas, establecer la forma como se iba a celebrar, cómo el pueblo iba a celebrar la festividad en honor a su santa patrona. Y estamos en el 2016 y lo ideal es que ese espíritu con el cual se crearon las ferias de unión, de coordinación, de hacer las cosas coordinadamente para el disfrute del pueblo, se mantenga, donde esté el señor cura en representación de la parroquia de la iglesia, la señora alcaldesa en representación de don Tomás Rosales, el primer alcalde que tuvo Lobatera, y todo el pueblo, porque la feria no es para uno, ese espacio de descanso no es para uno, sino para todos los lobateros que deben de colaborar en la mejor manera posible, de que la feria sea en la proyección de la población, que la feria sea en la proyección de Lobatera, y la proyección de Lobatera es lo que dice cómo es la gente que vive allí, cómo es su gente. Claro, el primer segmento de este primer folio dice: nosotros los vecinos de esta parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Lobatera, congregados en su santa iglesia para el arreglo de la cofradía de la Santísima Virgen, nuestra patrona y titular, presente el señor cura, don Manuel Antonio de Navas, nuestro primer párroco, el señor alcalde pedáneo y toda la feligresía, acordes a una sola voz, ordenamos y establecemos la predicha cofradía en la siguiente forma. ¿Qué tal de introducción, no? Mejor introducción no podía ser. Y ojalá, y lo planteo como una propuesta a través de la emisora, a través de ustedes, ese trabajo que vienen realizando, de que qué bien fuese que cada 24 de septiembre en la misa, en el acto de la misa, se leyera para todo el pueblo que está reunido, como se ha reunido todos estos más de 240 años, se leyera el acta. El acta no es larga, el acta no es complicada, el acta se entiende. ¿Por qué? Porque eso es enseñarle a las nuevas generaciones lo que hicieron nuestros mayores. Y así como lo has leído y uno le agarra el gusto, los niños van a comenzar a leer el acta, van a dar lectura al acta de creación de la cofradía, y que es de la creación de las ferias, y verás cómo eso, con el pasar de los años, si se hace obligatorio, eso va entrando, va calando en la población y va entendiendo el sentido de las ferias, que no es de ayer, que no es un capricho de una persona o invento de otra persona, sino que es la herencia que traemos de nuestros mayores. Nos obligamos
a pagar todos los vecinos, hombres y mujeres que tengan de 14 años para arriba, R$1 cada uno de tercios a Nuestra Señora, y el prioste nombraremos los cobrará todos los años. ¿Qué quiero insinuar con esto, Samir y amigos oyentes? Simplemente la feria la realizaba la población. Esa es la mejor conclusión. Y era la contribución y era al año, imagínense, R$1 al año por cabeza, y con eso desde el año, me explico un poco, ¿qué establecía la cofradía? Que cada año se eligiese el prioste era como el jefe, la persona que coordinaba, y a lo largo del año tenía que cobrarle tenía la responsabilidad de cobrarle a cada habitante del pueblo R$1. Creo que de 14 años hacia arriba, ¿sí? Dice el documento. Sí, es correcto. Tenía que cobrarle R$1 de manera que cuando llegara la época de las ferias y fiestas, había un capital donde se iba a gastar para las flores que se colocaban al pie del cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para la pólvora, para la música, había que buscar en esa época la música, para los toros, para toda la serie de actos que estaban allí encerrados. O sea, esas personas planificaban con un año de antelación la feria del año siguiente. Quiere decir que la feria la organizaba, claro, había una comisión, obviamente, el prioste iniciaba la cuestión, pero era una contribución simbólica, por decirlo, aunque R$1 me imagino para esa época era bastante plata, pero era una contribución de todo el mundo. Y la feria de entonces, o de los primeros años en Novatera, era básicamente al santo, inicialmente la Chiquinquirá y luego a la Virgen de las Mercedes, y lo que es el intercambio comercial y las corridas de toros, ¿no? Sí. Bueno, simbólica sí y no. ¿Por qué? Porque 8 reales hacían un peso, y el peso era pues la unidad de la época, era como decir el bolívar que nosotros conocimos, que eran 4 medios, 2 reales. En esa época 8 reales hacían un peso, lo que quiere decir que tampoco era un costo excesivo, pero al sumarse tantas personas, eso generaba un capital con el cual se podía no hacer lujos ni hacer gastos exorbitantes, sino lo que merecía la patrona: su iluminación, su música, que saliese en procesión, que se cantara la salve el día anterior, porque era la costumbre de iluminarla en la noche anterior para cantarle la salve, preparar lo que eran vísperas, y algunos, nosotros ya mayores como nosotros, conocimos las famosas vísperas cuando la banda tocaba a las 12 y a las 6 del día anterior de la festividad. Entonces, bueno, eran otros tiempos y entonces era la responsabilidad de esas personas por la fiesta de su pueblo, y es lo más importante, y yo creo que el valor está allí. Esas personas sentían a su pueblo, sentían la tierra donde estaban viviendo, donde el sol les amanecía, donde el sol les oscurecía, y donde estaban los huesos y están los huesos de sus mayores. Entonces ahí hay 2 valores importantes que debemos mantener: la querencia por la tierra y la querencia por hacer las cosas bien. ¿En qué momento cambiamos de patrona ferial, Samir? Lo habíamos comentado el pasado domingo, el libro de actas, donde está esa primera acta. El libro se terminó completico, está completo, y uno de esos libros gruesos forrado en cuero antiguo. El último acta es del 28 de diciembre de 1850, cuando se sacan las cuentas de lo que se gastó en la festividad de ese año y se hace la elección del alférez, se llamaba en esa época del alférez o prioste, del año siguiente, o sea que sería 1851. Hasta ahí tenemos el documento. Luego no volvemos a tener más referencias documentales, suponemos que se hacían la festividad, sino hasta 1855, en agosto, finales de agosto, principios del mes de septiembre de 1855, cuando don Pedro María Reina, que está enterrado en el Humilladero, su sepultura está allí, y es el padre del famoso educador colonense Francisco de Paula Reina, que hay un liceo, creo, en Colón que lleva ese nombre, pide
al vicario capitular de San Cristóbal que envíe un sacerdote para que diga, pero él coloca la palabra la tradicional misa para las ferias y fiestas de la población, que será el próximo 24 de septiembre. Entonces allí tenemos otro documento que ya me está relacionando las festividades que pasaron a septiembre. Entonces es ese intervalo donde suponemos alguna decisión, algún motivo, en hipótesis hay muchas. Una de las hipótesis que más se ha manejado históricamente es que con el cambio de época, la Navidad no era el momento apto para hacer intercambios comerciales ni hacer ferias, corridas de toros, y más 3 días después de Navidad. Entonces pues se decidió buscar una fiesta más inmediata y aparece las Mercedes, pero las Mercedes no eran nuevas en Lobatera. Hay una devoción por cuanto en las mismas actas de la Cofradía de la Chiquinquirá se habla de la imagen de las Mercedes en 1799. O sea, que la Virgen de las Mercedes ya se veneraba en Lobatera en 1799. Bueno, Samir, un muy bonito recorrido. Le agradezco primero la deferencia que tiene para con nosotros y que nos haya atendido el teléfono y para poder charlar de estos temas que tanto nos apasionan a nosotros. Sí, bueno, esa es la idea y siempre lo he dicho, trabajar en equipo con fines educativos es una de las mejores producciones que se pueden hacer, y formar a la gente y a las nuevas generaciones creo que es la obligación de todos. Y lo que te decía, hay que insistir en la cultura, en la educación, en el turismo, en la historia de Lobatera a las nuevas generaciones, que no quedará ahorita mucho, pero poco a poco, como una gota quiebra una roca de tanto caer, así algún día lograremos crear conciencia de lo valioso y lo importante que es este aspecto del ser humano en el crecimiento de los pueblos. Un saludo. Gracias y que tengan una feliz noche. Un saludo de parte de César Darío Pérez y su servidor, y muchas gracias por siempre atendernos, Samir. Igualmente, un saludo a todos y feliz noche igualmente.